Analizamos los mercados con ese inicio de sesión en negativo para Wall Street. Vuelven a acumular esos descensos, vuelve a ser el Nasdaq ahora mismo el índice más castigado, con un recorte ya del 1,71%, casi un 1% se deja el Standard & Poor's 500 en 4.400 puntos justo exactamente en este momento, y recortes del 0,4% en el Dow Jones. En general, sesión en negativo en todos los índices. Vamos a analizar la escena con Ricardo González, gestor de GPM. Muy buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás viendo este inicio de sesión en Estados Unidos? De nuevo vemos caídas en las tecnológicas. ¿Qué está pasando con las rentabilidades de los bonos y cuál es la relación, ¿no?, con todo el contexto de política monetaria, de tipos de interés que estamos viendo? Danos una foto explicativa, ¿no?, de estos movimientos. Bueno, hay que tener en cuenta que todavía estamos en la fase final del mes de septiembre. Y ya comentábamos aquí en anteriores intervenciones que la segunda quincena de septiembre suele ser volátil, suele ser incluso bajista para el mercado americano. Por lo tanto, estos retrocesos no es más que constatación de esa debilidad que suele tener el mercado americano durante la segunda quincena del mes de septiembre. Y hay que tener en cuenta que el mes de octubre es todavía más volátil que el mes de septiembre. He preparado el siguiente gráfico en la pantalla que muestra las rachas de pérdidas promedio que suele tener el Standard & Poor's 500 según el mes del año en el que nos encontramos. Y de media, el mes de octubre es el mes con las rachas de pérdidas promedio más grandes, un 4,9%. Hay que tener en cuenta que también el mes de octubre es el mes en el que a finales de mes, concretamente alrededor del día 25, 26, 27, 28, lo vemos aquí, se inicia el famoso rally de fin de año. Por lo tanto, en el contexto en el que estamos, es habitual que el mercado se tome un descanso en la segunda quincena de septiembre. La volatilidad es habitual que se mantenga también alta durante el mes de octubre, y a finales de ese mes de octubre, de 27, 28, suele darse el pistoletazo de salida al rally de fin de año. Ricardo, teniendo en cuenta la volatilidad a la que nos prevemos que nos vayamos a exponer en octubre, también estamos viendo ahora mismo, observando muy de cerca todos los movimientos respecto a las materias primas. Hemos visto superar esos $80 en el precio del petróleo. Las principales voces apuntan a que ya está poniendo el rumbo en esos $90. Mientras tanto, vemos, por ejemplo, caídas en el cobre. ¿Cómo está ahora mismo el entorno en las materias primas en términos generales? Sí, pues para mí las materias primas pueden ser las protagonistas de los últimos 3 meses del año, del último trimestre. Esto que tenemos en pantalla es el ETF que engloba todas las materias primas, tanto energéticas, metales preciosos, metales industriales e incluso las materias primas agrícolas, el DBC de Estados Unidos, que la semana pasada nos dejó un evento muy importante. Vemos como durante el verano las materias primas se han estado moviendo en un comportamiento claramente lateral dentro de una trayectoria principal alcista. Las materias primas están al alza y son las principales causantes de las presiones inflacionistas que estamos viendo durante los últimos meses. Pues bien, las materias primas, como indicador adelantado, ya nos están adelantando que muy probablemente esas presiones inflacionistas crezcan todavía más en los próximos meses. ¿Por qué? Porque han roto resistencias y porque además tenemos aquí el indicador Atlas, que este indicador se enciende cuando se espera un movimiento violento. Lo vimos a finales del pasado año 2020, ya vimos la trayectoria alcista que han tenido las materias primas y se ha vuelto a encender. Esa alerta de un movimiento violento, esa rotura al alza de las materias primas, adelantan que muy probablemente las presiones inflacionistas vayan a seguir e incluso incrementarse durante los próximos meses. Para mí, esta es una de las claves a seguir. ¿Por qué? Porque además de esa presión inflacionista que ya estamos viendo en los mercados, puede provocar que la rentabilidad de los bonos aumente, es decir, los precios retrocedan en los bonos. Si los bonos cada vez nos pagan más intereses, cada vez van a haber más inversores que vean con mejores ojos cómo la renta fija es un atractivo para el inversor y puede generar un flujo de salida de la renta variable hacia la renta fija. Todo esto son movimientos que se pueden producir en cadena. El primero que tenemos es esa alza en los precios de las materias primas, que, insisto, probablemente sea protagonista esta campaña de otoño e invierno. Y a partir de ahí,
ojo a los movimientos en la renta fija, porque pueden terminar pasando consecuencias a la renta variable ya para el próximo ejercicio 2022. Teniendo en cuenta esto que nos comentas, ¿no? de cómo está la energía afectando, ¿y qué te parecen los últimos movimientos que estamos viendo en el petróleo? Esas dudas sobre si tendrá o no la OPEP que cambiar, ¿no? la oferta disponible. Están ya diciendo algunas casas de análisis, ayer lo contábamos, Goldman Sachs, que ven el precio en 90. Hoy ha llegado a superar esos 80. Cuéntanos cómo ves esta evolución, a dónde crees que se podría ir y si hay que cambiar pues ese bombeo por parte de los principales países productores. Bueno, se habla mucho del petróleo, pero ojo con el gas natural, que está experimentando alzas muy fuertes durante las últimas jornadas. Las materias primas energéticas son el grupo de materias primas que más peso tienen sobre el ETF que acabamos de analizar de materias primas. Es decir, si las materias primas en su conjunto están ya adelantando más alzas, esas alzas muy probablemente vengan de las manos de las materias primas energéticas, véase petróleo, véase gas natural. Hay que tener en cuenta que los mercados, las cotizaciones tienden a adelantarse a los acontecimientos y ahora que se acerca el invierno es muy previsible, o sea, con la evolución que tenemos de las materias primas, que hayan tensiones en los precios de las materias primas porque así lo están empezando a descontar los precios. Unos precios al alza descuentan que va a haber mayor demanda que oferta. Lo estamos viendo en los precios del gas natural. Insisto, para mí puede ser una de las claves de este invierno. El comportamiento general de las materias primas en general y en particular de las materias primas energéticas, donde ya estamos viendo altas presiones dentro, por ejemplo, del gas natural, que en pocos meses ha duplicado sus precios y es previsible que siga subiendo. Ricardo, teniendo en cuenta este contexto actual, las previsiones a las que nos enfrentamos ahora mismo, teniendo en cuenta todo el entorno de crisis energética que vivimos, la volatilidad que nos espera en octubre, ¿dónde es mejor estar posicionados? Porque claro, tenemos Estados Unidos, el viejo continente, siempre en esa dicotomía entre uno y otro, pero también igual una tercera opción de poner la patita en los mercados emergentes podría ser atractivo en estos momentos. Cuéntanos. Sí, bueno, un lugar interesante para diversificar cartera donde estar, lo hemos comentado, las materias primas. Y a partir de ahí, tres grandes grupos: renta variable americana, renta variable europea o renta variable emergente. Vamos a analizar los tres. Tenemos en pantalla ya el gráfico del S&P 500, trayectoria alcista del libro. Aquí no hay nada a conjetar. Es un mercado que está haciendo ganar dinero a sus inversores. Pasamos a la renta variable europea. También la vemos alcista. Pero ojo al detalle este que señalo aquí en rojo. Este indicador lo que hace es, cuando está en verde, nos indica que la renta variable europea sube más que la renta variable americana. Y cuando está en rojo nos indica que la renta variable europea sube menos que la renta variable americana. Y ahora mismo está en negativo, lo cual nos está diciendo que sí, que a medio plazo la renta variable europea mantiene su tendencia alcista a pesar de los retrocesos de hoy, pero que cuando Estados Unidos sube un 2, un 3, Europa sube un 1. Y cuando Estados Unidos cae un 1, Europa cae un 2. Es decir, lo hace peor que el mercado americano. Por lo tanto, entre los dos grandes continentes, las dos grandes bolsas, Europa y Estados Unidos, mejor Estados Unidos. Y si nos pasamos a los emergentes, la situación todavía es más clara en favor de Estados Unidos. Fijémonos que hemos hablado que en Europa y en Estados Unidos la tendencia es claramente alcista. En los emergentes el comportamiento es lateral y esto hace que este indicador que compara el comportamiento de los emergentes con respecto al S&P 500 todavía esté más en rojo, que nos está diciendo que, oye, que en un contexto en el que Estados Unidos a medio plazo tiende a revalorizarse, los mercados emergentes están cotizando prácticamente los mismos niveles que cotizaban a finales del año pasado, están todo el año planos, suponen un coste de oportunidad. Así que en lo que a renta variable se refiere, ahora mismo los mercados más fuertes son los americanos. Hay algunos europeos, como por ejemplo la bolsa de Austria, la bolsa de Holanda, que lo están haciendo bien. Serían mercados que también permitirían diversificar, pero sobre todo diversificación ahora mismo. Podemos mirar con un ojo a las materias primas porque están descorrelacionadas con la renta variable y porque su trayectoria es claramente alcista. Pues Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Tomamos buena nota a ver cómo se siguen desarrollando estos mercados. Muy buenas tardes. Gracias a vosotras. Buenas tardes. Bueno, pues gracias.